Hola amigos, qué bueno es estar con ustedes nuevamente para iniciar un estudio más de este apasionante libro del Apocalipsis, y quiero decirles que ya estamos llegando al fin de este estudio. Sin embargo, no es el fin de este tipo de lecciones, porque después del Apocalipsis tenemos una nueva serie donde, entre otras cosas, veremos también más profecías, especialmente aquellas que se encuentran en el libro de Daniel, ese profeta que le arroja luz a las profecías de San Juan en el Apocalipsis y que tiene maravillosas profecías para que analicemos juntos. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás es un tanto diferente a todos los demás que hemos visto últimamente, porque tiene que ver con un sueño, tiene que ver con algo que pareciera fantasía, si lo vemos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista carnal. Pero como Dios nos ha revelado ese sueño, entonces no es una fantasía, aunque así lo parezca. Sin embargo, como siempre hacemos, tenemos que pedirle a Dios que nos acompañe, que nos guíe, para que siga siendo Él nuestro Maestro, como lo ha sido a lo largo de todas las lecciones que hemos estado presentándoles a ustedes, con todo el cariño, con todo el amor que ustedes se merecen. Y aquellos que por alguna razón están entrando a esta web por primera vez, como siempre lo digo, por favor vayan a la primera lección para que puedan ver todo el curso en forma ordenada, gradual, y poder entender las maravillas que hemos venido estudiando hasta aquí. Así que antes de comenzar con el estudio, vamos a hacer una oración para que sea Dios quien nos guíe. Querido Dios, te damos gracias porque nuevamente estamos aquí para estudiar una porción más de tu palabra. Pedimos sabiduría y entendimiento y que tu bendición esté sobre cada una de estas personas que están siguiendo el curso. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar con este estudio, que sería el penúltimo de esta serie. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez tuvieron ustedes un sueño tan bonito, tan hermoso, del cual no quisieron despertar? O sea, un sueño que los impactó tanto que hubiesen querido continuar soñando por mucho más tiempo. Y claro que sí, yo los he tenido también. Pero como los sueños tienen su principio y su fin, cuando es ya la mañana y nos tenemos que despertar, quizá nos despertamos en lo mejor del sueño. Y eso que estábamos disfrutando tanto, ahora se desvanece y nos despertamos a la realidad. Bueno, quiero decirles que hay sueños en la Biblia. Y no sueños como los que tenemos, que si son bonitos nunca se hacen realidad. Y si son feos tampoco, menos mal, ¿no? Porque hay sueños que son terribles y no quisiéramos que jamás se cumplan. Pero no vamos a hablar de esos sueños, sino de un sueño hermoso que está aquí en la palabra de Dios. Y quiero decirles que hablar acerca de ese sueño, de ese lugar a donde Dios quiere llevar a su pueblo, hay en la Biblia bastante revelación acerca de ese tema. Seguramente ustedes habrán visto muchos cuadros, como yo los he visto también, donde se describe de alguna manera cómo va a ser la vida en el cielo. Y muchos de esos cuadritos son más bien humorísticos, donde hay una nube y una persona allí con un halo en la cabeza y con un arpa, ¿no? Y allí, ¿no es cierto?, como si fuese eso un símbolo de la eternidad, del reino de los cielos. Así muchos presentan el cielo como un lugar aburrido. Imagínense tocar el arpa por la eternidad arriba de una nube. Yo no le veo nada atractivo. No es eso lo que la Biblia dice acerca del reino de los cielos. Menos mal que tenemos este libro que nos muestra la verdad y no la fantasía que mucha gente tiene en su mente acerca del reino de los cielos. ¿Qué viene a su mente, amigo o amiga,